Nos vamos a enlazar con Paco Abundis, director de Parametría. Paco, nos encaminamos ya a las elecciones, estamos también con el tema de la pandemia y hoy son dos asuntos que traes a la mesa. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Lupita. ¿Cómo estás? Bien, pues mira, gracias. Hay una pregunta fundamental para estas elecciones, claro. Que es el nivel de participación que vamos a tener el próximo 6 de junio. Y si el tema de la pandemia, si el COVID nos puede llegar a afectar, si puede reducir en alguna medida la participación. Y para esto creo que es importante hacer una revisión de números históricos, de cómo se ha comportado la participación en otras elecciones intermedias. Aquí hay que recordar que las elecciones presidenciales las hemos tenido pues desde el 2000, 2006, 2012, 2018. La participación está alrededor de 60%, por arriba del 60%. La de las elecciones intermedias nunca pasa de 50%. Entonces, dado el tamaño de esta elección y el nivel de concurrencia que va a haber, es decir, elecciones simultáneas tanto para Congreso como para 15 gobernaturas y más de 2,000 alcaldías, además de 30 congresos locales, pues la intuición es que esto nos va a llevar a una participación más alta. Y al revisar el comportamiento en el pasado, creo que tenemos argumentos o razones para pensar eso. En un primer gráfico te muestro, digamos, la selección, el nivel de conocimiento que hay de cada una de estas elecciones. Y es muy interesante, Lupita, porque aunque en términos de gobernabilidad lo más importante puede ser la Cámara de Diputados, lo que la gente reconoce más es en realidad las elecciones para alcalde, y luego ya vendría la de diputados y hasta el final la de gobernador, que solamente está en 15 de los 32 estados. Pero es interesante que la elección para la Cámara de Diputados la reconoce o sabe la gente que en un 34% que sucederá, pero la de alcaldes está en 44%, es decir, es la elección más visible. En el siguiente gráfico verás cómo se ha comportado la participación en elecciones intermedias. En 2003 fue de 41%, en 2009 fue de 45% y en 2015 de 48%, es decir, ha habido un incremento de 3 o 4 puntos en cada elección. A esta tasa de crecimiento esperaríamos una participación de 51-52%. En el siguiente gráfico verás qué es lo que pasa con los estados que han tenido solamente participación de diputado federal. En 2003 fueron 22 estados, en 2009 fueron los míos 22, en 2015 fueron 16 estados, pero para el 21 solamente hay 2. Es decir, que tienen solo para diputado federal. En realidad, los 30 restantes van a tener elección concurrente de gobernador y de alcalde. Y como muestra el siguiente gráfico, cuando hay elecciones concurrentes para gobernador, crece aún más el nivel de participación. En 2006 fueron 6 estados y fue 52% la participación. En 2009 fueron otros 6 y fue 55%. Y en 2015 fueron 9 estados y fue 56% de la participación. Esto indicaría que por lo menos para estos 15 estados tendríamos niveles de participación de esos, digamos, de ese porcentaje, 55-56%. Y en el siguiente gráfico, si ves las elecciones concurrentes para alcalde, que en 2003 fueron 4 estados, en 2009 fueron estos nuevos 4 estados, participación de 48 y 47%, y para 2015 fueron 7 estados. Ahora tenemos 15 estados. Todos estos números lo que te dicen básicamente, Lupita, es que vamos a tener una participación histórica para hacer una elección concurrente que podría estar alrededor de 53 o 55%. ¿Qué es lo que pasa con las condiciones de la pandemia o si hemos tenido ya elecciones en estas condiciones? La respuesta es sí. Las tuvimos el año pasado, por lo menos en 2 estados, en Coahuila e Hidalgo.
En Coahuila prácticamente no pasó nada, estaban en semáforo naranja y la variación respecto a su elección anterior fue de menos 0.1, es decir, menos de un 1%, y en todo caso el estado más afectado pudo ser Hidalgo, que fue 5%. Para ver los niveles de confianza que tiene la ciudadanía en las medidas que se han tomado por parte del INE, verás que la mayor parte de la gente, que además está en estados en semáforos verde, amarillo o naranja, que darían los 32 estados del país, la mayor parte de la gente dice que iría a votar si la situación sigue como está, y solamente un porcentaje no sustancial o menor dice que no iría si no cambian las situaciones de la pandemia en niveles de 9%, 8%, 15%, o que no sabe que va a ir a votar en niveles un poco mayores de 13, 12, 19%, pero eso comparado con aquellos que dicen que irían a votar en la situación actual, pues es un porcentaje muy menor. Digamos, la gente que dice que seguramente va a ir a votar está en niveles de 44, 38, 37%, lo cual nos dice que la gente sí está viendo las medidas de sanidad como eficaces o le genera confianza. ¿Cuáles son estas medidas o digamos qué es lo que sabe la gente de estas medidas? Pues en general registra que hay uso obligatorio de cubrebocas, además de que se mantendrá una sana distancia en la fila y habrá sanitización en las casillas. Una vez que sabemos que estos niveles de información están en la población y cruzamos esa información con la gente que dice que no iría a votar, porque no confía en la situación que tenemos, vemos que domina la gente digamos, el 70% de la gente, por ejemplo, que conoce las medidas, va a ir a votar, o gente que no le importa la situación del COVID, 78% dice que va a ir a votar. Los que nuevamente no irían a votar o estarían en una predisposición no conocida o que sienten algún temor, pasan a ser una minoría. En conclusión, te diría, Lupita, me da la impresión que el COVID no va a ser un factor fundamental o la pandemia. Lo que van a dominar son este elemento de concurrencia, donde tenemos estas 2,000 alcaldías, 15 gobernaturas, 30 congresos locales, 500 diputaciones federales, y esto va a aumentar la participación. Y sin duda, Paco, creo que son buenas noticias por lo que se considera estas elecciones como históricas, ver que haya aumentado el nivel de participación en las últimas elecciones y que sea la tendencia esperada. Creo que va a ser un buen resultado, porque también del nivel de participación tiene mucho que ver en lo que es el día después y en lo que es ya el conteo de votos y los resultados electorales. Entonces ahí tenemos un margen muy importante para dar certeza, para que la gente, como vemos, a pesar de la pandemia, pueda ir en libertad y en seguridad, y confiada de que quienes cuentan los votos son sus vecinos, son los ciudadanos, somos nosotros mismos, la sociedad, y está en nuestras manos también esta elección. Exacto, y yo creo que como bien señalas, la participación siempre es un elemento de confianza ciudadana. Así es. Y yo creo que lo tendremos este 6 de junio, Lupita. Pues ya veremos, la verdad es que resulta interesante seguir este tema y ahí estaremos el 6 de junio. Paco, te mando un abrazo, gracias, buenos días. Al contrario, un abrazo, Lupita, muy buen día. Gracias.